Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El haber entregado nuestras vidas a Dios y puesto en sus manos nuestro problema del consumo no significa que nunca nos veremos tentados a consumir. Por eso tenemos que acumular fortaleza en el momento de tranquilidad. Leemos y oramos y hacemos que nuestras mentes se encuentran en la debida disposición de ánimo. Empezar bien el día es una gran ayuda para mantenerse sin consumir. A medida que pasan los días y nos vamos acostumbrando a la vida sin consumo, se nos hace más y más fácil. Empezamos a sentir una gran gratitud hacia Dios por salvarnos de aquella antigua vida. Empezamos a disfrutar de paz y serenidad y de tranquila felicidad duradera. ¿Estoy tratando de vivir en la forma que Dios quiera que viva? Este pensamiento del día es en realidad una continuación de lo que se nos ha venido mencionando desde el 27 de febrero, que en realidad es un recorrido por nuestra experiencia y por el conocimiento que aquí vamos adquiriendo acerca de nuestra enfermedad. Acá lo que decimos es que cuando llegamos, o sea, lo que nos trae aquí es que nos vamos dando cuenta de que nada podemos hacer con respecto a nuestra manera de consumir. Es el primer paso. Yo no puedo no consumir y aparte tengo una manera especial de consumir. Es decir, se presenta en mí lo que me lleva al inicio del consumo, que es la negación inconsciente a vivir determinadas emociones, dándole a esa negación la calidad de una necesidad primaria de supervivencia. Es decir, el hecho de que no podría yo sobrevivir ante la emoción que algún contenido de la vida a través de mi pensamiento le asocia a ese contenido. El contenido es neutro, lo que produce la emoción es la etiquetación o cómo cataloga mi mente ese contenido. Ante eso viene una negación de la cual no me doy cuenta. Ahí viene el inicio del consumo. Viene el inicio del consumo porque nosotros, a través de lo que, pues de nuestros primeros consumos y de cómo nos han
pretendemos que nos han servido para dejar de vivir esas emociones que no queremos vivir. Mantenemos la mentira porque para nosotros es necesidad de supervivencia mantener la mentira de que es posible de alguna forma dejar de sentir esa emoción. Dejar de sentir esa emoción. Ahorita lo que les leí, compañeros, mencionaban una palabra. Mencionaban aquí un deseo que manifestamos aquí en nuestra comunidad práctica espiritual, de que el centrarnos, el estar aquí, el llamar a la presencia, el estar en el momento, nos permita trascender el sendero de la ansiedad y el pesar. Últimamente he estado escuchando mucho en relación con el consumo la palabra ansiedad. Sabemos que uno de los bloques de construcción de una base espiritual para la vida es el poder de la hora, es el saber que solo existe este momento y que lo que cambiamos es el contenido, es la capacidad de mantenernos en el momento y de no de hacer de este momento nuestro punto de residencia natural, con breves visitas con fines prácticos a lo que ya vivimos, o también con fines prácticos a lo que pensamos o podamos ver con respecto a lo que la vida nos traerá después, pero siempre plantados en el presente. Entonces, aquí lo que nos dice es que admitimos que nada podíamos hacer con respecto a nuestra situación. Nuestra situación es estar en un ciclo adictivo dando vueltas, ¿verdad? Nuestra situación es estar, nada podíamos hacer con respecto a nuestra manera de consumir. Nuestra manera de consumir y lo que acarrea nuestra manera de consumir está gráficamente ilustrado en el ciclo adictivo. El inicio del consumo ante la negación inconsciente de vivir, ante una negación inconsciente acompañado de una mentira de que puede no vivirse esa emoción que nos negamos a vivir, siendo de tal importancia esa negación, todo esto en un proceso inconsciente que para nosotros es motivo vital de supervivencia el no vivirlo. Entonces, a esa necesidad de defender la mentira de que consumiendo no vivimos, el cerebro la maneja como una necesidad primaria de supervivencia y surge el mandato bioquímico de iniciar el consumo. Durante algún tiempo, durante el tiempo en que se fue fraguando la mentira de que consumiendo escapábamos de esas emociones, durante ese tiempo se fue desarrollando en nosotros, además de esta negación inconsciente que también le llamamos dependencia psicológica, se fue desarrollando en nosotros mediante cambios en nuestro organismo, en nuestro metabolismo, en nuestra bioquímica cerebral, la dependencia física. Nuestra manera de consumir es distinta a la de la mayoría de las, porque no todo el que consume es un adicto, es distinta a la de la mayoría de las personas. Entonces, una reacción distinta ante el consumo de una sustancia se le llama, una reacción distinta a la de la mayoría de la gente se le llama alergia. Esa alergia es la pérdida del control de la cantidad que consumimos, es la dependencia física, la compulsión física, que es de lo que nos habla el doctor Silworth. Aquí es la aportación que hace el doctor Silworth a nuestra enfermedad. Más que referirse, el doctor Silworth aporta mucho en cuanto a la dependencia física, que ya es una característica que acompaña siempre la manera de consumir de un adicto, ¿verdad? Entonces admitimos que no podíamos hacer nada con respecto a nuestra manera de consumir.
el hecho ese de estar en ese ciclo adictivo, ¿verdad?, llegando hasta la intoxicación, viviendo el conjunto de malestares que se viven cuando ocasionalmente tenemos que interrumpir el consumo, el conjunto de malestares inmediatos que se presentan, la supresión temprana, y aparte esto poco conocido por la gente, la supresión tardía que dura años, ¿verdad? Y que varían, sus síntomas son muy, muy importantes también para dificultarnos la manera de estar sin consumir. Por ejemplo, el síntoma de no poder vivir las situaciones que nos estresan, las situaciones en las cuales nosotros solos nos exigimos a nosotros mismos. Estas exigencias vienen también de los condicionamientos internos y externos a los cuales estamos constantemente expuestos. Estas exigencias nos dicen que la vida realmente no te pide que te exijas ni que logres nada, que lo único que te pide es que estés bien, que seas feliz, ¿no? Tú solo eres el que te complicas la situación así. Entonces, no podemos hacer respecto a todo ese conjunto que describe nuestra manera de consumir. Si nos quedamos en esa situación, pues lo que tenemos es el desahucio, porque estamos admitiendo la presencia de una enfermedad, de un problema de salud, de una enfermedad que es incurable, progresiva y terminal. Entonces, si nos quedamos ante esa situación, pues no nos quedaría más que llegar hasta el amargo fin, dice nuestra literatura, borrando de lo mejor que se pueda de la conciencia, pues lo que nos está pasando. Nos dice también nuestra literatura que ya en estas etapas de avance de la enfermedad no podemos concebir la vida ni con el consumo ni sin el consumo. Ya para nosotros es una situación que olvidemos lo externo, el choque externo que está provocando contra el entorno, contra llevar a cabo nuestro desempeño, etcétera, y centrémonos en lo interno. Hablamos también en esta semana del impacto que deberíamos de sentir antes de tener todo este conocimiento, un impacto que deberíamos de sentir en contra de nuestra situación, para hacer posible entregarnos a la solución. Aquí, ante un problema que no podemos resolver, una situación de la cual no podemos salir solos, nosotros no nos queda más que entregarle ese problema a alguien que lo pueda resolver, a algo que lo pueda resolver, a un poder, a algo que pueda con respecto a esa situación lo que nosotros no podemos, porque estamos admitiendo, basados en los hechos, basados en la revisión de lo que hemos vivido, el que no podemos hacer nada respecto a esa situación. Entonces, por otra parte, vemos aquí en esta comunidad de ayuda mutua, y que es cualquier comunidad de ayuda mutua que tiene como ventaja en nuestro proceso de tratamiento, que ofrece la esperanza, porque vemos que otras personas que han estado exactamente en esa misma situación, que no pudiendo hacer nada al respecto por ellos mismos, y esto es muy importante saber que lo que va a pasar aquí, si pasa, la salida que encontremos no va a ser por nosotros, ¿no? De repente alguien me dice, no, pues si yo hice todo esto y no pude. Alguien que llegó a estar aquí bien metido en esto, súper metido, pero sin entender que él no lo iba a hacer. Se puso a estudiar, se puso a ver todo esto, pero no entendió nunca que él
no era el que lo iba a hacer. Entonces entregamos nuestro problema a ese poder que, con respecto a esta situación, es un poder más grande que nosotros. Así empieza hablando de lo que puede darnos la salida como un poder más grande en cuanto a esa situación. Ya después cada quien irá atribuyéndole los atributos que quiera a ese poder, con tal de que produzca este resultado. Lo podrá llamar como quiera, lo podrá identificar con lo que quiera. En algunos lugares te dicen, si quieres al principio haz de tu grupo tu poder más grande que te ayuda. Llegan a decirte en los grupos también que si quieres escoger una silla como tu poder superior o un cenicero. Eso es real, compañeros, pero siempre que hagas lo que se tiene que hacer. Aquí nos dice: aquí nos dicen, alguien que tenía un problema, nos ponen el ejemplo de Abraham Lincoln cuando estaba viendo la situación de la Unión Americana, cuando la guerra de secesión, y cuando él mismo se dio cuenta de una impotencia, de que él no podía hacer nada respecto a esa situación. Dice, cuando veía a su amada unión desmoronarse bajo el peso del odio que se apoderó de su país, cuando vemos a nosotros mismos desmoronarnos ante las consecuencias que nos trae nuestro consumo, nuestra manera de consumir, y no pudiendo hacer nada respecto a esa manera de consumir, dice Abraham Lincoln, muchas veces me he hincado de rodillas. Hincado de rodillas es metafórico, no es necesario que yo ponga las rodillas. Lo que se necesita es que yo me rinda a mi origen y entregue ese enorme problema al mismo poder que tiene el control de las cosas, que entregue ese problema a ese poder que, con respecto a ese problema, puede lo que nosotros no podemos. ¿Y cuál es el problema que tengo yo? El problema que tengo yo, me dice el doctor Silworth, que para los que consumen en la manera en que consumimos nosotros, porque no todo el que consume tiene esta misma situación que nosotros, pero para los que consumen en la manera que consumimos nosotros, la única solución es romper el inicio del ciclo adictivo, eliminando el inicio del consumo. Para eliminar el inicio del consumo hay que eliminar la negación a determinado tipo de emociones. Para eliminar la negación a determinado tipo de emociones, no podemos eliminar esa negación sin eliminar el hecho de producir esas emociones. Aquí nos dicen, se lo pasamos entero, el problema de que yo, al toparme con la vida, con sus contenidos, a través de lo que pienso, a través de lo que mi mente como pensamientos califica, juzga del hecho, del contenido que estoy viviendo, esas emociones que produce, de repente me voy a tener que negar forzosamente a vivirlo. Antes, la incurabilidad de la enfermedad
se refería al hecho de la dependencia física, diciéndonos que esta nunca se nos iba a quitar, que siempre no íbamos a poder controlar la cantidad que consumíamos. Pero también es incurable respecto a la dependencia psicológica. Siempre que se produzcan esas emociones, nos negaremos a vivirlas. Entonces la única solución es dejar de producir esas emociones. Nos dicen, catalogando en un solo cajón, por lo pronto, todo ese tipo de emociones que nos negamos a vivir, como sufrimiento, molestia, incomodidad, falta o deseo de algo que quisiéramos, el no soportar una pérdida, la intolerancia a la frustración, el no soportar que no se dé lo que quiero, ¿verdad? Dice y esto ya lo estudió el budismo al enseñarnos lo que era el sufrimiento y cómo liberarse de eso, que desde en el plano físico mental, ¿verdad? El sufrimiento forma parte de la condición humana desde que nacemos hasta el día que morimos. Si nos mantenemos en el plano físico mental, si no podemos abarcar la verdadera realidad que sustenta aquello que nosotros vemos como plano físico y mental, y que es la única en la cual estamos acostumbrados a movernos, ahí no hay escape del sufrimiento. Vivir es sufrir. Nosotros ya cuando hablamos de la enfermedad de la adicción, dice que para eliminar el inicio del consumo, para romper el ciclo adictivo, solo se puede acudir, lo mismo que nos dice aquí, los mismos maestros espirituales, los mismos maestros que atesoran toda la sabiduría de la humanidad, nos dicen que es posible liberarnos de ese sufrimiento, pero no en el plano físico-mental. Solamente cuando nos empecemos a mover en la dimensión espiritual, en la otra realidad. Sabemos por observaciones, compañeros, ya no por creencias, que hay dos realidades. Solo una de ellas es real, la otra es aparente y está sustentada por la verdadera, que es la realidad espiritual. Aquí nos dice este libro que nos habla de la sabiduría perenne, de la espiritualidad, de la filosofía perenne. De esa filosofía se desprenden 4 hechos, 4 observaciones. Antes alguien las mencionaba como creencias, pero ahora no se mencionan como creencias, sino como observaciones, porque provienen de experiencias directas de personas que han vivido estas experiencias que nos permiten saber, por lo que ellos han experimentado, que existen dos reinos de lo real. Ya no es una creencia, es una observación que alguien que llegó aquí nos transmite. Existen 2 reinos de lo real, ¿no? El plano físico-mental, el mundo aparente, donde se hablaba de cosas como ver para creer, donde hay una lógica que funciona de cierta manera, que si lo que tienes lo das, pues lo pierdes, que no tienes que estar centrado en el presente, todo ese no nos sirve. Pero debajo de ese hay otro reino de lo real, ¿verdad? Mucho más sutil. Sutil quiere decir que es más difícil de captar. Nuestros sentidos no lo captan, los instrumentos de la ciencia tampoco, ¿no? Mucho más sutil y profundo. Lo empiezan a dar muchos nombres a ese otro plano en el cual también se desenvuelve el ser humano, participa en ambos reinos, ¿no? Aquí muchas palabras son metafóricas. El ser humano participa en los dos planos estos.
somos seres no solamente físicos, sino también espirituales. Tenemos cuerpos, pero también tenemos en el corazón de nuestro ser, en lo más profundo de la mente, un centro de conciencia trascendente. La conciencia pura, la mente, el espíritu o el yo, Nechama en el judaísmo. Acuérdense que esto proviene de un estudio de todas las manifestaciones de la espiritualidad o de la filosofía perenne, en las cuales todas te dicen lo mismo con diferentes palabras. Tal chispa divina, ¿verdad? Nechama en el judaísmo, alma en el cristianismo, chispa divina, atman en el hinduismo, naturaleza búdica en el budismo, se relaciona íntimamente con los fundamentos sagrados de toda realidad. Y en algunas tradiciones se llega a afirmar que es idéntica e inseparable de ellos. No estamos divorciados de lo sagrado, vivimos íntimamente unidos a ello para toda la eternidad. La tercera observación que nos hacen las personas que han experimentado esto y que nos lo pueden transmitir ya no como creencia, sino como observación de algo que es verdad, nos dice que podemos llegar a reconocer nuestra propia chispa divina y el territorio sagrado de donde proviene, ¿no? Y luego viene la cuarta observación de esta filosofía, de esta sabiduría perenne, que es el arcón de sabiduría de la humanidad. Olvídense ustedes de cualquier otra sabiduría que provenga de un proceso de pensamiento, porque el pensar, me dicen, fragmenta y el todo es impensable e inexpresable. De esto que estamos hablando, pues les podrá parecer a ustedes que son absurdos, pero cualquiera que hable de algo que no se puede mencionar con palabras, que no pertenece al mundo de la forma ni en los conceptos, pues para que no tenga todavía algún atisbo de esto que estamos diciendo, le podrá parecer todo absurdo, ¿no? La cuarta observación que nos hace es que dar existencia, tomar conciencia de nuestra naturaleza espiritual es la meta superior y mayor bien de la existencia humana. Junto a esta, toda otra meta resulta demasiado insípida. Todo lo demás que podamos encontrar solo satisfacen en parte. Ninguna otra experiencia puede ser igual de extática. El éxtasis es algo muy distinto a lo que nosotros entendemos por ideas de felicidad. Dice aquí, ningún otro logro resultará tan gratificante, ninguna meta igual de benéfica para uno mismo y los demás. Eso dicen los maestros de diversas tradiciones y épocas. Entonces, nosotros estamos poniendo nuestro problema de la vida, porque nuestro problema del consumo es nuestro contacto con la vida, la producción a través de nuestro pensamiento o del choque de los contenidos que la vida nos presenta contra aquello que quisiéramos o que no quisiéramos. Vemos el contenido del momento empañado porque está ocurriendo algo que no debería ocurrir. Y yo soy el catalogado para decir qué es lo que debería o no debería ocurrir. O deficiente porque no está ocurriendo lo que yo con toda mi autoridad digo que debería ocurrir. Estoy usurpando un papel que no me pertenece. Entonces, yo lo que tengo que hacer es poner lo que yo considero que es el problema de mi vida, la aceptación de que lo que vivo está puesto ahí por alguien, por algo. Ustedes no necesitamos discutir ni no discutir si es persona o no es persona, no hay que perder el tiempo en eso, no viene a cuento, ¿verdad? Pusimos en sus manos, como nos dice Lincoln acá,
entrego este enorme problema que para mí es mi contacto con los contenidos de la vida, se lo entrego a él, pero se lo entrego de una manera especial, ¿verdad? Con una confianza completa, con una confianza que no se ve disminuida por lo que yo piense acerca de lo que yo tengo que vivir, ni se ve disminuida por el hecho de que lo que yo viva, los contenidos de la vida, vayan de acuerdo o no vayan de acuerdo con aquello que yo creo que quisiera que fuera, porque ni siquiera tengo yo una certeza de mi voluntad. Yo me he dejado ir por un camino de lo que creo que quiero, y al ir atravesando por ese camino, alcanzando o no aquellas cosas que creo que quiero, me doy cuenta de que no es eso lo que quiero. Lo que realmente quiero, lo que realmente es una necesidad para mí, es la cuarta observación que acabamos de leer ahorita aquí. Entonces, con una confianza absoluta, yo vivo la vida sabiendo que Él se está haciendo cargo de lo que para mí sería un problema, el contacto con esos contenidos, se está haciendo cargo en nuestro bien. Y digo, aquí ponen el nuestro para referirse, aunque lo ponen en la primera persona del plural, en realidad nuestro bien es el bien del todo. Siempre ocurre lo correcto y lo correcto para el todo. Pero yo debo tener esa confianza completa, que no sea debilitada ni por mi mente, ¿verdad? Ni por haber comido del fruto del árbol del conocimiento, de que a pesar de que yo me he dado cuenta de que muchas veces lo que yo catalogo como malo, a fin de cuentas pues es bueno, ¿verdad? O al revés, ¿no? Entonces, y me he expulsado solo del paraíso y he dejado de cumplir el único encargo que tengo, que es estar bien con la vida. Me pongo a exigencias, producir, abandono la principal de todas mis responsabilidades, que es encargarme yo de mi estado emocional, hacerme responsable de mi estado emocional sin trasladar esa responsabilidad a lo que está fuera de mí, porque yo no me puedo dar como enfermo de este problema de salud el lujo de quedar a merced de las circunstancias o de las actitudes de los demás, de las presiones, de aquellas exigencias que me impondré yo solo, que me crearán ansiedad al salirme del presente. Entonces, ya nada me queda por hacer, ya lo puse ahí con ese tipo de confianza, en que Él se hace cargo de ese problema, como se hace cargo realmente de todo. Yo nunca me he hecho cargo de todo, he creído que me he hecho cargo de todo, ¿no? Hasta me he dado la tarea de controlar las galaxias. Esto es metafórico, las galaxias están lejos de aquí, pero yo quiero estar controlándolas, yo quiero estar vigilando sus movimientos, ¿no? Veo si sus ejes están alineados o cuando yo qué tengo que ver con eso. Y eso es un gran peso, eso me produce ansiedad, y la ansiedad tiene niveles fantásticos, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí, Él se hará cargo de eso, esa confianza la tengo, y se hará cargo en nuestro bien. Y aquí me preguntan, ¿he hecho yo esto honrada y sinceramente? Como si esto se pudiera hacer de una vez y para siempre. No. Hago esto constantemente, esa entrega y esa renovación de la confianza, dándome cuenta de que yo no puedo cargar con ese problema y de que debo de sentir un alivio al dejar ese problema en Él. Si no siento un alivio, quiere decir que no hay confianza. Si no siento como si dejara yo de estar cargando al universo, quiere decir que no hay confianza. Quiere decir que lo sigo cargando yo. Acá me dicen al día siguiente, ¿verdad?
tenemos que estar libres para siempre. Entonces, no necesitamos preocuparnos ni pensar más acerca de esa situación de nuestra impotencia, de nuestra producción de emociones, de nuestra negación, de todo eso que les hablé ahorita. Porque si desconfiamos de Él, si no tenemos esa confianza absoluta, volveremos a agarrar el problema en nuestras manos. El problema de pensar que aquello que vivimos puede ser que no sea en nuestro bien, de dudar, de tener que estarlo vigilando, y entonces caeremos en la misma situación de producir la negación de las inconsciente de las emociones. Puesto que no confiamos en Dios para que se haga cargo de nuestros problemas, renunciamos y hacemos volver. El resultado de que la confianza no sea problema, de que la confianza no sea completa, es volver a agarrar el problema. Y no el problema de que no puedo no consumir, no. El problema que origina que yo no pueda consumir. El problema que me origina esa ansiedad. El problema que me origina el tener que cumplir con las exigencias que me impongo yo o que acepto que me sean impuestas de afuera. Entonces dice aquí. Entonces de nuevo agarré el problema y regreso al punto de partida. Dice, de nuevo ya estoy manifestando mi impotencia y manifestando. ¿Cómo manifiesto que no puedo consumir? Pues de nuevo consumiendo. Dice, confío yo en Él para que se haga cargo por mí, ¿verdad? Sabiendo que lo hace mejor que yo y lo hace para nuestro bien. Y eso, como les digo, no es una cosa que se haga y ya la hice y no pueda volver a surgir esa desconfianza. Entonces es algo que tengo que estar renovando continuamente, la entrega de ese problema, partiendo desde el punto de partida, desde lo que me lleva a tener que entregarle a mí el problema, lo que me lleva a tener que entregarle a mí mi problema es que estoy viendo que me estoy desmoronando y que lo que está alrededor de mí se está desmoronando, ¿verdad? Y yo tengo ya la convicción, el convencimiento de que a ese respecto yo no puedo hacer nada. No me queda otra cosa que rendirme y dejarle a Él esa situación. A Él que sé que puede, porque yo he visto que personas que estaban en la misma situación que estoy yo, van pudiendo no consumir. Dice más adelante. Durante el periodo de la actividad adictiva, nos hemos demostrado a nosotros mismos y a todos los demás que no podemos dejar de consumir mediante nuestra propia, aquí ponen una palabra que no tiene sentido, fuerza de voluntad. Es voluntad, no es fuerza de voluntad, no es un problema físico, ¿no? El hecho de que yo no quiera consumir no va a tener el resultado de que pueda yo no consumir. El más vehemente deseo, la más absoluta necesidad es totalmente infructuosa. Eso ya lo sabemos. Lo sabemos, ¿por qué? Porque los hechos ahí están. Ahí están los datos. No es una cosa que yo esté suponiendo. Ahí están los datos, ahí. Ni siquiera tenemos la capacidad de llevar eso, pero si pudiera estar aquí todo esto, pues nomás disponible echando una hoja para sal, ahí está la repetición de esta situación. Dice, entregarse significa no que ponemos nuestra vida en sus manos, sino que reconocemos que está en sus manos y que el hecho de que esté en sus manos es para nuestro bien, que la mejor de las voluntades para nosotros
es la de Él. Cuando decimos aquí el hecho, lo que les digo yo de que esto hay que hacerlo una y otra vez, me remonto al mantenimiento de nuestra condición espiritual. Cuando decimos hágase tu voluntad y no la mía, pero no cuando la digo de dientes para afuera, sino cuando lo digo con el convencimiento de que no me conviene que se haga mi voluntad, de que lo que me conviene es que se haga su voluntad. Pero el alejamiento de mi voluntad, el que mi voluntad decline, compañeros, pues ya es el signo de la derrota, es lo que da, lo que nos proporciona la capacidad de la conversión, de ese caso que dice el doctor John, que para él son rarísimos, le llama fenómenos de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales, en donde se desechan todas las ideas, emociones y actitudes de la vida que han dirigido tu vida y entra algo nuevo a manejar tu vida. Dejamos, dice el tercer paso, ¿no? Ya llegamos, habíamos llegado aquí a dar un paso más, aunque nuestra impotencia ante la manera en que consumimos, compañeros, viene de nuestra impotencia a aceptar lo que es. Ya no hablo ni siquiera de la voluntad de Dios, porque hablar de que Dios tiene una voluntad significaría que hubiera algún margen para que lo que Él quisiera no pudiera ser o algo. Hablando de Dios no podemos hablar de voluntad. Lo que pasa es que siempre que hablamos de esto que no se puede hablar con palabras, pues utilizamos palabras que nos hagan que dándole una ligera forma que se asemeje a nosotros para poder realmente entenderlas. Pero Dios, hablando de Dios, de ese poder que tiene el designio, para Él el hecho de querer algo, cuando hablamos de nosotros del hecho de querer algo, va implícito ahí que pudiera ser que no pasara lo que quisiéramos. En su caso no se presenta eso. La voluntad es lo que tú quieres, lo que tú deseas, ¿no? Para Él no se presenta ese espacio entre lo que se da y lo que se designa, no lo que se quiere, ¿no? Él no quiere nada, Él designa, en Él no hay esa brecha, ¿no? Entonces dice, la única forma en que podíamos dejar de empezar el consumo y de que se repitiera nuestra manera de consumir era acudiendo a ese poder superior a nosotros. A ese poder le pueden poner el nombre que quieran, siempre y cuando ese nombre que le pongan no resulte un obstáculo para nosotros. Aquí le ponen Dios, suponiendo que hablar de Dios no nos va a limitar acerca de lo que pensamos de ese poder, acerca de las características que nos hacen tener una confianza absoluta en lo que decimos, ¿no? Si pensamos que Dios su amor lo condiciona, si pensamos que es en base a merecimiento, eso que catalogamos como Dios, ¿verdad?, que lleva una cuenta de lo que tú has hecho y de lo que no has hecho y de que no está perfectamente de lo que puso en ti para que de ti surgiera lo que ha surgido en cualquier momento. Entonces no nos sirve eso, tenemos que buscar algo que produzca el resultado. Aquí el juicio de valor de lo que estemos utilizando en nuestra transformación es que dé los resultados que debe tener, es decir, su utilidad. Este es un programa pragmático. En el momento en que una persona realmente acepta este camino que se nos sugiere, este camino que nos muestran
que nos muestran con lo que está pasando con ellos, de que se está dando lo que ellos no podían hacer, es cuando cae de rodillas. Me regreso otra vez a este libro. Cuando cae de rodillas, cuando reconozco que yo con respecto a eso no, y lo entrego, lo dejo de andar cargando. Si respecto a eso no puedo hacer nada, ¿para qué lo ando cargando, güey? Ya vengo muy encorvado, ¿no? Necesito enderezarme tantito. Dice, saber, significa poner, no poner, ya está puesta ahí. Saber que nuestra vida está en sus manos, pero que ese saber nos proporcione una confianza que está en sus manos, está en mejores manos que las mías, ¿no? Porque cuando yo lo he tomado, o sea, ¿para qué ha pasado el hecho de creer que está en mis manos? Pues para que me dé cuenta que en mis manos no esté bien. ¿He hecho yo la promesa? No. ¿De tratar de vivir en la forma que desea que viva? No. No hay otra posibilidad. Yo viviré en la forma en que él desea que viva, con una gran confianza. Todo esto para que no se produzcan esas emociones que no me lleve yo. En la mayoría de los casos, cuando la voluntad ha hecho lo máximo con el fin de conducir lo más al hombre lo más cerca posible de la unificación a la que aspiraba. La unificación es con respecto a ese yo dividido que no puede hacer lo que es conveniente para uno y para los demás, y no puede dejar no puede hacer lo que sabe, porque sí lo sabe, compañero, y eso es un peso, y no puede dejar de hacer lo que sabe que no es conveniente, porque sí lo sabe. Traemos un sello impreso, una conciencia que no es conveniente para uno y para los demás. No puedo hacer lo que sé, y cada vez que pasa eso, pues hay un choque interno en mí, ¿no? O lo que no puedo dejar de hacer lo que sé, que no es. Entonces es un yo dividido. Y cuando he hecho por medio de mi voluntad lo máximo con el fin de que me conduzca a la unificación, el siguiente paso ha de ser realizado por otras fuerzas, sin mi ayuda, sin la ayuda de su actividad. De otra manera, la autorrendición se hace entonces indispensable. La voluntad personal se ha de anular. Se ha de anular para coincidir, para adecuar lo que yo llamaré mi voluntad a lo que yo llamo la voluntad de él, que es la aceptación de lo que es. Dejo yo de poner condiciones y entiendo que la vida es la que me vive a mí, que ya esa pregunta de qué voy a hacer yo con mi vida, pues no tiene sentido, que lo que hay que preguntarle a la vida es qué va a hacer conmigo, no. Pero con la confianza en que no va a hacer nada malo, al contrario, la vida hace con nosotros maravillas. Entonces dice, en muchos casos el alejamiento no llega hasta que la persona deja de resistir o de hacer esfuerzos para que la vida siga la dirección que él pretende que siga. Entonces esta impotencia ante el consumo viene a resultar el hecho de no poder aceptar lo que es, el no poder dejar de resistirme a lo que es. Resistirse a lo que es locura, ya nos explicaron. Tenemos que vivir cada momento, acá nos hablan sin rebeldía, resistencia, conflicto, vivir cada momento como si tú lo hubieras elegido, que no haya ese problema de que nos molesta el que sea otro el que lo esté eligiendo, ¿verdad? Que no haya ese problema. Entonces aquí dice,
Después de haberme rendido, aceptado mi impotencia ante la voluntad de Dios y el poder aceptarla, lo que tenemos que hacer es estar seguros de que nunca volvemos a estar atrás. Y como estamos sujetos a condicionamientos, a presiones de todos lados, esto es un referendo continuo del mantenimiento de nuestra condición espiritual. En cada situación, en cada suceso, en cada actitud mía, tengo que tener presente que hay dos interpretaciones: la de Él, que es la que se está manifestando en lo que es, y la que yo tengo, mi interpretación de lo que es lo que me podría producir emociones que yo no puedo vivir, porque mi enfermedad es incurable. Entonces dice aquí: cuando me siento tentado a tomar una dosis, debo decir, no, aquí no hay tiempo para nada de esto, el mantenimiento debe ser constante para que no haya ese problema. Luego dice: el haber entregado nuestras vidas a Él y puesto en sus manos nuestro problema del consumo, que ya sabemos que no es el problema que se presente el síntoma, sino el problema que se presente la causa del síntoma, que es todo ese manejo emocional, la producción de las emociones, nuestros apegos. Por eso tenemos que acumular fortaleza. Aquí dice: para el momento de tranquilidad, ¿no? En el momento de tranquilidad. O sea, es una acumulación constante de esa fortaleza, refrendando esta rendición, esta aceptación, empezando desde su causa, todo el momento, y siguiendo todo el razonamiento, y esto haciéndolo constantemente. Si lo dejo de hacer, me deformo, pierdo la forma que apenas estoy empezando a adquirir. Y luego dice: empezar bien el día es una gran ayuda, ¿verdad? Aquí nos dicen cómo empezamos el día, que no tengamos motivos de autoconmiseración, de egoísmo, de etcétera, poniéndonos en un nivel superior, y empezar también bien el día sin olvidar cuál es nuestra necesidad, qué nos está llevando a esta real práctica. Aquí lo que venimos a hacer es practicar, donde si momento fallo no va a haber la reacción automática del consumo, porque hay una cierta protección muy relativa, que no estén presentes aquellas emociones que estamos constantemente viviendo allá afuera, ante las cuales no pude yo y tuve que venir aquí, que no están presentes las reacciones adversas que ha provocado en aquellos que ven esto como un problema de comportamiento y no como un problema de salud. El enojo que ha provocado en aquellas personas que se enojan con los tuberculosos porque tosen, ¿verdad? Entonces aquí pues procuramos que nadie nos venga a reclamar porque estamos tose y tose, ¿no, hijo? Entonces para eso nos concentramos, nos aislamos. Es un problema que nos toca a nosotros, ¿no? Es un problema que nos toca a los que vivimos esta situación. Los demás tendrán sus propios problemas que son muy parecidos a los nuestros, con diferencias específicas y particulares, pero tienen su misma problemática. Tienen toda esta misma problemática, el síntoma es otro, la forma que encuentran ellos de estar mal es otra, y de ponerse mal y causar mal en su entorno es otra. Nosotros ya encontramos la nuestra, ellos también encontraron la suya. Ellos tienen que trabajar en esto, así como nosotros estamos trabajando en esto. Dice aquí, y algo que es esencial, nos vamos acostumbrando a estar sin consumir, nos vamos acostumbrando a aceptar lo que, o sea, nos vamos acostumbrando a estar sin consumir. Quiere decir que nos estamos acostumbrando a la aceptación de lo que es, a saber que lo que es está en sus manos y no en las nuestras.
otra vez empezamos a formar hábitos. Le damos la bienvenida a la vida una y otra vez hasta que se vuelve, porque de repente resulta difícil. Esto se oye fácil, pero resulta difícil. Cuando hay el peligro de que algún deseo mío no se satisfaga, de que la imagen mía, que no es lo que yo soy, pero que sí es algo con lo que yo me puedo identificar, quede mal, que no haga yo lo que supongo que la vida espera de mí. Y ya les he dicho que lo único que la vida espera de ti es que estés bien. No espera ni que ganes las Olimpiadas ni nada de eso, ¿no? Dice, empezamos a sentir una gratitud. Cuando hay gratitud es porque tenemos puesta la vista en lo que se va dando, ¿verdad? Y no en lo que no se va dando. Y a la mayoría de las personas tienen esta incapacidad para valorar lo que está disponible, porque no tienen la libertad de hacerlo, ya que estás atrapado por lo que no está disponible, compañeros. Que comparado con lo que está disponible, no tiene la más mínima importancia. Aquí nos 12, dice, compañeros. Éxito. Nosotros nos habíamos acostumbrado al fracaso. Todos los intentos de dejar de consumir por nuestra cuenta habían fallado. Habíamos empezado a abandonar toda esperanza de encontrar algún alivio a la adicción activa o a la actividad adictiva. Nos habíamos acostumbrado al fracaso en ese sentido, y aparte con el fracaso que lo acompaña. Ningún fracaso es tan doloroso como este, nos dice el primer paso. Y cuando vemos ese primer paso, entendemos que el fracaso al que se están refiriendo no es el no poder no consumir, sino todas las circunstancias que los van acompañando, ¿verdad? A ver, dice, ningún fracaso es tan doloroso como esto. Cuando vemos este primer paso, no pensamos que estamos fracasando en no poder no consumir. Pensamos que estamos fracasando porque no podemos trabajar, porque la enfermedad nos está incapacitando, porque no podemos atender aquello de lo que creemos que somos responsables, no podemos cuidar nuestra área familiar, no podemos cuidar nuestra área laboral. Nuestras vidas se han vuelto inmanejables, ingobernables, no nos podemos hacer responsables. Y ese es el fracaso que sentimos, pero lo diferenciamos, creemos que es otro fracaso distinto al no poder no consumir, compañeros. Y en realidad este fracaso proviene de ese fracaso. Ahora, nos dice aquí, nos habíamos acostumbrado al fracaso, lo esperábamos, lo aceptábamos y simplemente pensábamos que era parte de nuestra forma de ser. Al estar limpios, sin consumir, empezamos a tener experiencias de éxito. Es un éxito, compañeros. Pero ¿quién considera que el estar sin consumir es un éxito? Éxito, puta, es que te saques la lotería, o que ganes las elecciones, o que te den un premio, un reconocimiento. Mientras no haya una nivelación entre lo espiritual y lo mundano, material, en donde realmente lo que importe sea lo espiritual, compañeros, sin ninguna duda, y lo cual es muy difícil. Mientras realmente siga pesando más lo material, el no llenar las condiciones de esos paradigmas o modelos inexistentes de cómo encajar de acuerdo a todo el mundo condicionado, a todas las exigencias que se me proyectan de afuera o que me proyecto yo solo.
nos vamos a acostumbrar. Acá, si no consideramos que esto es un éxito, ¿qué sería un éxito para ustedes? Que me dieran un premio por algo, ¿verdad? Pero hablando de nuestra situación, si no vemos que estar como estamos ahorita es no estar en esa situación de fracaso, lo cual es un éxito. Pero ¿qué asociamos con la palabra éxito? Ahorita estamos siendo sumamente exitosos, compañeros, con el éxito primario que hará posible alguna otra cosa, pero estamos viviendo el éxito. Tomar conciencia de eso es necesario para que la gratitud surja. Dice aquí, empezamos a sentir una gran gratitud por habernos permitido, por estarnos permitiendo obtener esta nueva vida, para lo cual ha sido necesario perder la vida anterior. Empezamos a sentir una enorme gratitud, ya sentimos grato, ya sentimos esto exitoso, ya nuestra recuperación es gratificante, lo cual le pone un freno a la ley de la gravedad del dolor. Acá nos decía, lo que decía yo, que lo más importante es la actitud con respecto a lo infinito. Lo mencionaba refiriéndose a las escrituras. Lo que pertenece a lo espiritual da vida. El mundo de la carne no importa. Una base espiritual para la vida. Si no hay un peso definitivo sobre lo espiritual, un peso que le dé mucha mayor importancia que a lo material, a lo mundano, a lo mercadotécnico, a las expectativas, a las exigencias, nuestra recuperación no es gratificante. No estamos teniendo una verdadera confianza en que Él está actuando a nuestro favor. Estoy tratando de vivir en la forma que Dios quiera que viva. Estoy sintiéndome bien viviendo. No hay rebeldía, resistencia y conflicto en vivir lo que Él me ponga a vivir. Yo no puedo tratar de vivir en la forma en que Dios quiere que viva, compañero. Es una palabra que tampoco cabe, así como les hice la observación que hablando de Él no cabe la palabra voluntad. Yo no puedo evitar vivir lo que Él quiera que viva. No es que yo quiera o que yo trate, es algo inevitable. ¿Qué voy a obtener de esto? Le preguntaban, ¿cuál es el secreto de tu serenidad? La cooperación absoluta con lo inevitable. Estoy viviendo sin rebeldía, resistencia y conflicto lo que la vida, la forma en que la vida me está viviendo a mí. Esa es la pregunta que me hacen con respecto a mi proceso de tratamiento. Ante estas preguntas que se refieren a nuestro proceso de tratamiento, tendremos que contestar que no por mucho tiempo, hasta que poco a poco vayamos pudiendo contestar que sí. Por un buen tiempo tendremos que contestar que no. Tal vez necesitaremos algún reforzamiento para que se nos ayude a contestar que sí, porque este es un proceso. La parte terapéutica, la eliminación del egoísmo es la clave de la felicidad y únicamente puede lograrse con la ayuda de Dios. Empezamos con una chispa del Espíritu Divino, pero con gran cantidad de egoísmo. A medida que progresamos y entramos en contacto con otras personas, podemos seguir uno de los dos caminos. Podemos hacernos más y más egoístas y apagar prácticamente la divina chispa dentro de nosotros, o podemos ser más desinteresados, desarrollar nuestra espiritualidad hasta que llegue
hacer lo más importante en nuestras vidas. Y cuando se habla del egoísmo, del ego, ya nos hablaban que teníamos que deshacernos del ego. Nos hablan de la raíz de nuestra enfermedad, la fuente de todas nuestras dificultades viene de nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando nos hablan de esto, nos están poniendo un término muy especial que es el ego. Acá tenemos un artículo que es antiguo, es del año, bueno, ni tan antiguo, ¿verdad? 1954, de Harry M. Tibbott, que era un psiquiatra que fue de los amigos de AA que empezaron. Ego y rendición se llama. El uso de la palabra ego acompaña siempre la posibilidad de una confusión de sentido. Durante algún tiempo pensé en un término que lo sustituyera. Esa idea fue abandonada porque, a pesar de una posible interpretación errónea, la palabra ego es empleada en el lenguaje diario exactamente en el mismo sentido en que se emplea en este trabajo. La expresión tiene un ego inflado, se explica por sí mismo, ¿no? Tiene Tibbott otros artículos que vienen en este libro de AA, llega a la mayoría de edad, y se nos dice que en nuestro que el proceso se debe basar en la reducción del ego. Ahora, la palabra ego tiene un gran significado. Es el falso yo, es identificarme con lo que no soy yo. Hay tratados completos de lo que es el ego, de aquellas cosas con las que yo me puedo identificar y que no soy yo. ¿Qué es aquí lo que me dice? La eliminación del egoísmo, del predominio que proviene de identificarme con lo que no soy. Tengo que deshacerme del ego o me mata, y parece que no es posible ayudarlo. Entonces, y parece que no es posible hacerlo, igual que no es posible para nosotros poder no consumir, no es posible liberarnos del ego con nuestra única voluntad, ¿verdad? Aquí esto viene. Bueno, fíjense, desde acá de la historia de Bill dice algo interesante. Sencillo pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. Este es un lenguaje completamente metafórico. Utiliza la palabra acudir. ¿Cómo acudo? ¿Cómo acudo? Acudir quiere decir ir es tal vez pretenda que vayamos caminando y explicamos no, ir en todos mis asuntos hacia Él, entrar en contacto con Él, aventarlo a Él por delante, dejar de cargar mis problemas, ¿verdad? Cuando nos habla del director de escena, del que está concentrado en sí mismo, del que se da licencias así que no le da licencias a los demás, de aquel que no acepte que lo que es aplicable a los demás también es aplicable a uno, ¿verdad? Aquí me dicen que es como el proscrito de cerrajador de cajas fuertes, que cree que la sociedad lo ha maltratado, que poco aguanta la sociedad, o que poco aguantaba mi hermano que estaba tan resentido, porque yo cada vez que me intoxicaba lo quería matar, mijo. ¿No? Que otras personas hagan eso, sí comprendo que moleste a los demás, pero el que lo haga yo, compañero, pues no, si soy yo. Egoísmo, concentración en sí mismo, la raíz de nuestras dificultades en esta literatura. En la literatura de narcóticos, autoobsesión.
La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda felicidad consiste en pensar en los demás. Acá dice, este es un modelo para adiestrar la mente, para transformar la mente. Es los 8 versos para el adiestramiento o la transformación de la mente, el Lojong de un monje tibetano. Y dice, los 8 versos resumen las enseñanzas claves sobre la sabiduría o conocimiento intuitivo y el método o medio hábiles. La obra se centra en el compromiso y en los antídotos que permitirán al practicante contrarrestar 2 obstáculos mayores. El primer obstáculo son el pensamiento de autoestima y el sentimiento de egoísmo y de egocentrismo en los que están enraizados. Los antídotos para ellos son el cultivo del altruismo y la compasión. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Nuestras mismas vidas, aquí ya quito eso de conmovedores problemas que somos. Nuestras mismas vidas, como amigos que podemos llegar a ser, se los digo, no a los deudores problemas ni nada, a todos, depende de la constante preocupación que tenemos por las necesidades de los demás y de lo que hagamos por resolverlas. A eso se le llama compasión, compañeros. Eso cambia tu vida por completo. Aquí nos dice, cuando alguien menciona el budismo, se tiene que pensar en un altruismo infinito. Lo contrario del egoísmo es el altruismo, en la compasión universal y en una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad. Entonces, aquí nos dicen, así que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos. Surgen de nosotros, y el adicto es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, tersa. ¿En qué podemos empezar a ver nuestra terquedad? En el hecho de haber insistido en ese comportamiento compulsivo, en el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. La pérdida de la capacidad de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento. No aprovechas tú. Eso no te pasa porque tú no quieras. Eso es la enfermedad. Te va mal y el que te vaya mal no sirve para dejar de hacerlo. No sirve. Aquí quiero que valoremos nuestra situación para que veamos la necesidad de acceder a la salida. Es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada. Ha insistido en jugar a ser Dios. Ha usurpado su papel e insiste. Y ya acá cuando llega al tercer paso dice, ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Dice, no resultaba. O sea, no teníamos las capacidades que él tiene. Pero nosotros seguimos insistiendo en que sí, pretendemos tener el control. En este. Dice aquí, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida, de dejar de jugar, de tu deseo de dejar de jugar a ser Dios, revela una cierta confianza. Cuanto más renuncias a tu obstinada necesidad de conservar el poder
¿verdad? Cuanto más renuncies a esa necesidad, a algo que tú consideras necesario, conservar el poder de controlar tu vida, cuando ese poder nunca lo has tenido, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia. Aquí dice, por encima de todo, nosotros, los adictos y los que son todos, para que no se sientan excluidos, tenemos que librarnos de ese egoísmo, tenemos que hacerlo o nos matan. Dios hace que esto sea posible y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo soy lo que no soy, ese es el egoísmo, más que con su ayuda. Tampoco podríamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos, la autoobsesión, con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de aquel que nos puede ayudar a no consumir, aquel en cuyas manos está nuestra vida. No es que nosotros la vayamos a dejar ahí está, y eso me llena de confianza, compadre. Eso ya me hace sentir un poquito más relajado. Ya pesa menos el universo. Eso es el ego. Eso es ego. Por acá les digo que sobre el ego se puede tratar todo un... Se han escrito tratados completos, ¿no? A ver, dice... Fíjense, este libro se llama Un nuevo cielo, una nueva tierra, un despertar al propósito de su vida. Y nada más para que nos demos una idea de todo lo que se puede decir del ego. El ego, el estado actual de la comunidad, de la humanidad. Ya hablamos de un estado disfuncional de locura que genera sufrimiento. El siguiente capítulo, el capítulo siguiente, la esencia del ego. El siguiente, la representación de personajes, las 1000 caras del ego, con todo aquello con lo que tú te puedes identificar, construyendo identidades falsas. Esos son falsos yo, una identidad, identificándome con lo que no soy. Algo que pertenece a la dimensión espiritual no se puede identificar con algo que no pertenezca a la dimensión espiritual, para acabar pronto. No es lo mismo yo que como yo me llame, que como sea mi cuerpo, que mi familia. No es lo mismo yo que mis responsabilidades, que los papeles que yo juegue con respecto, que las funciones que yo tenga. No es lo mismo una cosa que otra, no es idéntico una cosa a otra. Para decir que algo idem facere es idéntico a otro, deben de ser de la misma naturaleza. Entonces yo digo, yo soy, y de este lado no puedo poner nada, y debo quedar satisfecho con no poner nada, compañeros, porque cualquier cosa que pusiera pertenecería al mundo de lo conceptual, de la forma, a lo que no es lo espiritual, ¿verdad? Entonces aquí me dicen, la eliminación es la clave de la felicidad. La eliminación de la falsa identidad, ¿qué implica? Encontrar la verdadera identidad, el mayor de todos los descubrimientos, el metamotivo de la vida, saber quién eres realmente, saber que estás eterna e íntimamente ligado a lo sagrado, que para siempre te abraza
y te llena de gracia. El sumum bonum, la meta superior de la vida humana, encontrar a Dios no es una elección. Si no lo encuentras, conocerás las miserias de la vida. Te pedimos por nuestros hermanos que tienen hambre y no te conocen. Eso lo decimos, yo no, pero ustedes tampoco, ¿verdad? Se dice ahí, pero hay que fijarse en lo que se dice. No es lo mismo tener hambre y conocer a Dios que tener hambre y no conocerlo. Conocer a Dios elimina cualquier peso, cualquier dificultad. Entonces dice, haciendo todo lo que pueda para poder. No, ya me fui a otro lado. Acá dice, la eliminación del egoísmo es la clave de la felicidad y únicamente puede lograrse con la ayuda de Dios, lo que estábamos diciendo ahorita. Empezamos con una chispa del Espíritu Divino, pero con gran cantidad de egoísmo. A medida que progresamos y entramos en contacto con otras personas, podemos seguir uno de los dos caminos. Podemos hacernos más y más egoístas, ¿verdad? El egoísmo estúpido y el egoísmo inteligente, ¿verdad? Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás. El egoísmo estúpido y el egoísmo inteligente. ¿Cuál es el egoísmo estúpido? El buscar directamente tu propio beneficio sin saber que trabajando en beneficio de los demás estás obteniendo automáticamente tu propio beneficio. Y esto nos lo dicen aquí. Acá dice, uno de los dos caminos, hacernos más y más egoístas y apagar prácticamente la chispa divina dentro de nosotros. O podemos ser más desinteresados y desarrollar nuestra espiritualidad. Interesarnos cada vez menos en nuestros planes y proyectos y cada vez más en ver con qué es con lo que podemos contribuir a la vida. El arte de vivir es ser uno con la vida. Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes de su vida? Es una pregunta que está chueca. ¿Qué va a hacer la vida con cada uno de ustedes? La vida es la que nos vive a nosotros. ¿A dónde vas? Pregúntale a la vida, pregúntale al caballo. La vida es la bailarina y tú eres el baile. El no entender esto te mete en muchos problemas. Entonces dice aquí, o podemos ser más desinteresados y desarrollar nuestra espiritualidad hasta que llegue a ser lo más importante de nuestra vida. ¿Y para qué queremos desarrollar nuestra espiritualidad? ¿Para qué queremos acabar con el ego, con la gratificación? Para ayudar a otros a que también logren. Es el único sentido. Es el único sentido que le da fuerza a lo que queremos lograr. ¿Para qué lo quieres lograr? Para contribuir de alguna manera en que los demás también lo vayan logrando. Entonces aquí dice, compañeros, ruego porque pueda trabajar para Él. ¿Verdad? Tú estás aquí para que su divino propósito se despliegue y esa es su importancia. Pues a qué poca importancia. Importante mis propósitos, como los propósitos de Él. Digo, ruego porque pueda trabajar para Él y con Él. Pido poder ser un medio para cambiar las personalidades humanas por medio de la ayuda de Dios. Si gustan compartir, me pueden decir.
pueden compartir sobre su acuerdo o sobre su desacuerdo, porque esto causa molestia, compañero. Sí. Sí, familia, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy uno más. Yo quiero que ahorita de todo lo que están leyendo es, y lo que nos estás explicando, pues a mí me llega a la mente y a través de estar en esto y intentar estar en esto, pues que no se ha hablado más que del tercer paso, ¿no? Esa parte bueno, tercer paso y algo más, ¿no? La parte de la aceptación de que de alguna manera siempre he sido servidor de Dios, ¿verdad? Aquí hay algo que a mí me gustaría poner en claro para mí, porque es algo que he podido aprender aquí, que toda esa parte que he tenido que vivir, que yo le he puesto la etiqueta de malo, que yo le he puesto la etiqueta de que no era lo que tenía que vivir, el día de hoy esta parte de la literatura me invita a darme cuenta que fue necesario para poder darme cuenta de lo que estoy viviendo hoy, ¿no? De los sentimientos que se producen el día de ahora, las emociones que se producen el día de ahora. Ahorita estábamos hablando de la verdadera raíz de la enfermedad, que es el ego, qué es lo que pienso yo de la vida, ¿verdad? ¿Qué es de qué manera quiero? Y no es de que yo quiera, o sea, aquí hay que darse cuenta de que es la manera en que él quiere, y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Algo que a mí en lo personal me ha ayudado bastante a quitarme culpas es el hecho de saber que todo ha sido manejado por él, que de alguna manera no he dejado de servir, pero también tener cuidado y no abrirle ni la más mínima rendija a la vanagloria ni al falso orgullo, ¿no? Porque también he tenido que caer en esa parte de sentirme orgulloso de andar haciendo daño como el cerrajador de las cajas fuertes, ¿no? Porque se levantan esos falsos orgullos. El ego es necesario, padrino, creo yo, y es un punto de vista. El ego es necesario para darme cuenta de que no sirve, que de alguna manera siempre he sido su servidor de Dios. Él no se va a molestar, o su servidor del poder superior, o el nombre que se le quiera poner. Mas sin embargo, el día de ahora, ¿a qué me invita? Al estar en este lugar, al estar en esta sanación, que muchos le llaman terapia, yo le llamo sanación, es el hecho de estarme dando cuenta de esta parte, y ahora pedir la fortaleza, como dice la literatura, constante y diaria. Constante quiere decir a cada momento, creo yo, mas sin embargo, en mi característica de humano, pues siempre va a estar también ese ego estúpido que muchas de las veces me marca que es momento de hacer tal o cual cosa, porque pierdo la percepción de lo que tú decías, de que hace unos meses, hace un tiempo, apenas ayer, no me podía hacer cargo, pero a fuerzas que llega esa parte de no, ya es momento, no, yo creo que ya. Y meter esa parte ahí es porque de alguna manera ya me está atacando otra vez el ego estúpido, ¿no? El ego estúpido. El saber y tomar conciencia de que esto tiene que ser constante a cada momento en mi vida el día de ahora para eliminar la percepción de sufrimiento, tampoco es nada sencillo, ¿eh? Ahí mencionaste una parte de la literatura donde dice fácil pero no sencillo, o al revés, no me acuerdo cómo va. Pero realmente tampoco a mí en lo personal no me ha sido nada tan sencillo, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿por qué? Porque de alguna manera sigue presentándose en muchos momentos ese falso yo, esa falsa identificación a través de la programación y de lo que me hicieron creer, y no quiero culpar a nadie, es algo que yo compré. Yo mismo me autoprogramé para poder querer dar una imagen hacia los demás, ¿no? Para poder querer valer por algo que no vale. Entonces, el día de hoy, yo lo que he podido escuchar a través de esta literatura es que me dice que tenga la rendición completa hacia aquel que todo lo puede, y veo que se ataca de raíz la enfermedad, ¿no? Desde el principio y desde hace unas literaturas, unos días antes nos marcaba esa parte de que el que es verdaderamente adicto, lo que no puede es no consumir. Y aquí es donde viene la pregunta hacia mí mismo, ¿no? Si no puedo no consumir, y para eso, como tú dices, pues hay que echarle un ojazo al expediente, ¿no?
aquellos que hemos tenido que vivir la fortuna de fumar llorando, ¿verdad? De beber sufriendo, de darnos cuenta que no era más que el sufrimiento, de alguna manera no basta, no basta esa parte. Aquí me invita la literatura, creo yo, a trabajar en ello, ¿no? A saberme derrotado, y solamente así va a poder llegar, solamente a través de esa derrota va a poder llegar algo que esté buscando para poder salir de ello, no resistirme, saber que padezco una obsesión, una obstinación desbocada, que muchas de las veces, ya cuántos años llevo tratando de encontrar una salida, y por mis propios medios ha sido infructuoso, ¿no? Lo he tenido que recargar en varias situaciones, he querido culpar a todo el mundo, a mí ya se me acaban los culpables, de alguna manera, y qué bueno, ¿no? Y qué bueno que el día de hoy así lo vea y así lo sienta, ¿no? Pero esta parte de la enfermedad es algo que también me dice la literatura, que va progresando, y que con síntomas o sin síntomas yo tengo que seguir en esto, padrino, porque si no está aquella parte de la borrachera seca, ¿no? Aquella parte del seguir teniendo las mismas actitudes, pero ahora sin consumo, ¿no? Y muchas de las veces te dicen, no, ya mejor chíngate un pomo, güey, ¿no? Te portas mejor cuando bebes que cuando no bebes, ¿no? Entonces todo esto, el día de hoy tengo que tomar conciencia de ello. Atacar la enfermedad de raíz tampoco es sencillo, no es sencillo, es como dice una parte de la literatura también, tratamos de eliminar el síntoma, ¿no? Nadie se quiere curar, contemporizamos, queremos dejar asentado que estamos haciendo un esfuerzo, y eso es también una falsa identificación, ¿no? Mas sin embargo yo creo que todo ese paso tiene que ser necesario para mí. El día de hoy lo veo así, tiene que ser necesario, tuvo que ser necesario en mi vida para darme cuenta el día de ahora de esto y saber, ¿verdad? La última carta que le dijo a la última vez que vio, y no quiero hacer chilaquiles, pero a mí todo me llega así, cuando por última vez que vi la voz, ¿no? Mantengámoslo sencillo, güey, día a día, un día a la vez, no hagas tanto pedo. Tú nos dices, no sufrasquen en las palabras, creo que nos tratas de decir lo mismo, ¿no? Pero para que lo entiendamos mejor, sencillo, deja que las cosas fluyan, vive, intenta vivir tranquilo, intenta vivir sereno, deja de identificarte con lo que no eres, cabrón. Eso cuesta trabajo porque traigo como concepto pegada a la programación y toda esa parte que he creído yo que ha sido mi vida, ¿no? Entonces esta parte del tercer paso es a lo que yo más ahorita, todo lo que escuché es a lo que más lo puedo referir, a darme cuenta que mi vida siempre ha estado dirigida por ese poder superior, llámese vida, llámese universo, como se quiera llamar, siempre ha sido así, y el día de hoy pues intentar cooperar con el todo, pues es la rendición completa, ¿no? Es la rendición completa, y solo así se va a poder eliminar la percepción de sufrimiento, que es lo que me manda a beber. Sí, lo que dijiste del servicio es cierto, porque la condición humana es estar en relación constante con los demás, estamos en un continuo estado de servicio, ¿no? Aquí yo les platiqué, les leí esto, estaba yo en un tren un día lluvioso, el tren había minorado la velocidad para entrar a la estación. Por alguna razón me interesé en observar las gotas de agua en la ventana. 2 gotas separadas, empujadas por el viento, se fundieron por un instante y luego se dividieron una vez más, cada una llevando consigo una parte de la otra. Simplemente por ese roce momentáneo, ninguna de las dos volvió a ser lo que antes había sido. Al continuar cada una su recorrido, tocando otras gotas, compartían no solo su esencia, sino también lo que habían recogido de la otra. ¿Verdad? Nunca tocamos tan ligeramente a personas como para no dejarles huella. Nuestro estado de ser afecta a las personas que nos rodean, por lo que es necesario estar conscientes de lo que involuntariamente compartimos con los demás y así poder aprender a compartirlo intencionalmente. Acá me dice servir con intención, es a donde debemos llegar, ¿no?
Todo esto es el ingrediente directo que ataca al egocentrismo y nos abre al altruismo. El servicio es amor en acción, aplicado y extendido deliberada y creativamente. Nosotros amamos o servimos a los demás, ayudándolos a descubrir sus recursos, comprendiéndolos, transmitiendo visión, curando heridas emocionales a través de educación y en muchas formas más, desde el nivel físico hasta el nivel espiritual. A ver, acá. La última de las libertades humanas es escoger nuestra propia actitud en cualquier circunstancia, escoger nuestro propio camino. Es esta libertad espiritual de la que no se nos puede despojar, la que le da significado y propósito a la vida. Esta actitud heroica es esa decisión de ejercer el derecho de elegir nuestra propia actitud, aun cuando se nos haya negado toda otra opción. Aquí ya les he platicado del hermano Lawrence, ¿verdad? La presencia de esta luz emanaba del hermano Lawrence, ya fuera al cocinar, al reparar zapatos o al limpiar el piso. La gente viajaba a grandes distancias solo para estar en su presencia, como en la curación de actitudes. La manera en que el hermano Lawrence servía no era por medio de lo que hacía, sino por el estado mental que mantenía durante cualquier actividad. Su manera de ser, su manera de estar, su bienestar, era un modelo de amor en acción que servía a los demás. Ahora, el problema que se siente, lo que se siente al deshacernos del ego, de la imagen que tenemos de nosotros mismos, lo encontramos aquí en una metáfora del crecimiento espiritual. Descubrimiento de las 7 prácticas. Muerte y renacimiento. El yo falso, viejo, debe dejar su sitio al nuevo y verdadero. Las prácticas espirituales nos fortalecen al punto de estar dispuestos a morir, porque abandonar nuestra imagen anterior puede llegar a sentirse igual que la muerte. De las cenizas del ego se alza como el ave fénix una nueva imagen propia. Esta volverá a pasar por sucesivas muertes y renacimientos hasta que por fin logremos reconocer que aquello que realmente somos está mucho más allá de todas las imágenes y conceptos. En tal punto no queda ya imagen propia alguna que pueda morir y tan solo permanece lo que no muere. Es lo que se siente como si te fueras quitando capas, ¿no? Desnudando, ¿no? Hasta que no queda nada que cubrir, ¿no? Se siente feo. Sí. Si alguien quiere compartir, compañeros, acá nos dice, ¿dónde están? Deshiervar el jardín. Aquí nos dice, no temamos nunca un cambio necesario. Desde luego tenemos que darnos cuenta de la diferencia entre los cambios que empeoran y los que mejoran, pero una vez que una necesidad se hace aparente en un individuo, y en nosotros es aparente, no es obvia, es evidente la necesidad. Hemos comprobado desde hace mucho tiempo que no podemos permanecer inactivos y voltear la cara a la situación. La esencia de todo crecimiento es la buena voluntad para cambiar favorablemente y luego una voluntad inexorable
para acarrear con cualquier responsabilidad que este cambio implique. Cuando llegué al tercer paso, había sido liberado de mi dependencia del consumo, pero la amarga experiencia me ha enseñado que una sobriedad continua requiere un constante esfuerzo. Muchas veces manifestamos que esto que estamos planteando aquí es muy difícil, pero la realidad es que es más difícil permanecer como estamos, compañeros. Dice aquí, de vez en cuando hago una pausa para echar una buena mirada a mi progreso. Mi jardín se va desherbando más y más cada vez que lo inspecciono, pero también cada vez encuentro nuevas hierbas brotando donde yo pensaba que ya había hecho la última limpieza con mi rastrillo. A medida que regreso para arrancar las nuevas hierbas, es más fácil cuando están recién crecidas. Me paro a admirar lo exuberante del crecimiento de los vegetales y las flores, y mi trabajo tiene su recompensa. Mi estado de estar sin consumir, que proviene de la eliminación de la causa, que proviene de haber acabado con la falsa identificación, tiene su recompensa. Esto crece y da sus frutos, ¿no? Es lo que me dice lo gratificante que debe ser para mí vivir cada punto en mi proceso de avance. Debe ser realmente gratificante, debe ser un éxito, remitiéndonos de nuevo a la lectura anterior. ¿Qué decimos? Aquí hablamos puras personas fracasadas o puras personas exitosas. Por el momento, puras personas exitosas, mantengámonos así, ¿no? ¿Quién levantó la mano? Yo, padrino, ratito. Nada más esa parte donde nos dijiste de el ego, o lo eliminamos o nos mata. Ahí yo tengo una duda, ¿verdad? Porque es algo con lo que no se puede pelear. La manera de irlo trabajando solamente es a través de principios espirituales, de no hacer caso o cómo. No nos deshacemos de él, igual que de la potencia, más que con él. No es posible que lo que leí ahorita mejor. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos, nuestra autoobsesión, con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. O se basa en él también. Todo esto lo va a hacer él, no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? Pues les agradezco mucho. Gracias.